Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí le damos la bienvenida a una querida amiga, colega, la profesora doctora Olga Larre, que gentilmente y para nosotros un placer ha aceptado realizar estas entrevistas. Querida Olga, bienvenida a este espacio. Gracias. Muchísimas gracias a vos que has tenido la gentileza de invitar y de activar este proyecto que me parece muy interesante, especialmente para las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Es decir, ver qué se hace en filosofía medieval, qué se hace en filosofía, ¿eh? Estas vocaciones que ciertamente las vocaciones humanísticas, este, implican todo un desafío, ¿no? Entonces, entusiasmar a nuestros jóvenes, eso me parece algo muy interesante que estás haciendo. Así que mis felicitaciones. Muchas gracias, Olga, muchas gracias. Bueno, te escuchamos con lo que quieras compartirnos. Bueno, con todo gusto. Eh, digamos, yo inicié el camino de la filosofía, digamos, con ese gusto por un saber de totalidad. ¿Eh? Ya en el secundario me interesaban tanto las ciencias, te digo, como la filosofía. Y para mí era todo un problema definir el rumbo, porque todo me interesaba, ¿no? Y ese lenguaje del científico que se propone problemas que lindan con la filosofía, a mí me parecía todo un desafío y me daban esa idea de unidad a la que el saber filosófico me parecía que iba a tender. ¿M? Así que con esa decisión entré a la carrera de filosofía. Y con ese gusto y ese interés muy, muy clásico, ¿no? De interesarme por todo. ¿M? Ya te comento que en el secundario las perspectivas iban tanto por un lado como para el otro. Y cuando en filosofía tuvimos la oportunidad en quinto año de leer Aristóteles, de leer el Critón de Platón, eso nos volaba la cabeza realmente, como dirían los chicos. Esas propuestas tan amplias, ¿no? Del hombre sabio, del hombre que tiene la propuesta de conquistar la felicidad. Bueno, todo eso estuvo en el inicio de mi carrera. Dentro de la carrera, vos fíjate que hacia segundo año más o menos, yo cursé, porque cursé en la Universidad Católica, la carrera la materia Filosofía de la Naturaleza. Y esa materia la daba Enrique Bolzán, Juan Enrique Bolzán, que era químico, ¿no? Entonces tenía esa misma perspectiva de unidad de conocimiento. Y te puedo decir que para mí fue, digamos, descubrir el ir hacia dónde, ¿no? Esos problemas cosmológicos tratados por el pensamiento clásico, que son problemas absolutamente universales, ¿no es cierto? ¿Qué es el universo? ¿Cómo se enfoca el tema del tiempo? ¿Cómo se enfoca el tema del espacio? Bueno. Allí encontré la posibilidad de decir, esto me interesa de manera particular. Y hacia el quinto año comencé a trabajar, digamos, con un proyecto interno sobre la física de Aristóteles. Es decir, yo iba leyendo la física de Aristóteles, íbamos cotejando primero el griego. Claro, era una persona que venía de las ciencias, de manera tal que tenía digamos, una metodología muy estricta, muy rigurosa, y empezamos a trabajarlo desde el griego, trabajar la traducción, trabajar el contenido, bueno, Ujú. y de allí a una beca, y así comenzó. La beca fue sobre Ockham, Sí, este, qué sobre bien. la física de Ockham, y que era en ese momento un tema que no tenía tanta difusión. Realmente los estudios sobre lógica, nociología eran mucho más desarrollados, la física lo era menos. De manera que allí tuve espacio para comenzar a trabajar en un autor que me resultó muy interesante, ¿no? Después me desplegué hacia todo el tardo medioevo, ¿no? Pero
este, recordaba que en tu despedida de la Universidad de Mar del Plata, vos decías, tengo 45 años de trabajo en la universidad. Bueno, yo comencé con latín antes de recibirme, Claro, colaborando con, antes había la posibilidad de ser alumno sí, colaborador o algo por el estilo. sí, Y yo también, sí, claro, entonces yo digo, tengo la friolera de 48 años, un espanto, claro, es decir, es una historia de vida ya, ¿no? Así sí, que ese fue un poco el camino, ¿no es cierto? Y el ir descubriendo en esos pensadores que tan mala prensa tienen, los sí, pensadores medievales, que la monotonía, todo es lo mismo, el ir descubriendo la diversidad, el ir sí, descubriendo la valentía para decir lo propio, ¿eh? En un tiempo muy distinto, ¿no? Entonces, todo eso me fue realmente personalmente haciendo crecer también, ¿no? sí, Es decir, uno va creciendo con sus autores, va sí, dialogando con sus autores. Y era un tiempo en el que el CONICET permitía, digamos, este, tiempos de más tranquilidad, es decir, después empezó la locura del paper, tres paper, esto, sí, Scopus, bueno, eso empezó después, me tocó, pero después. sí, Pero hubo un tiempo muy importante de decantar la lectura del autor. Entonces, no comenzar inmediatamente por la bibliografía secundaria, como yo veo que hoy hacen muchos los sí, chicos, ¿no? Es muchos, decir, sí, claro, pero es decir, lo entiendo también, porque si tenés que resolver un escrito en muy corto plazo, eso es un camino más fácil, es decir, pero digamos, estar tranquilo con el autor, revisándolo, entendiéndolo, dándote tiempo, aprendiendo de él, eso es algo realmente que no debiera perderse, ¿no? sí, Porque, digamos, es un tiempo realmente de meditación filosófica. exacto, De aprendizaje profundo, además de comunicación y conexión con el autor. Uno de estos grandes maestros aprende, indudablemente aprende a sí, trabajar, ¿no es cierto? sí, En sus mecanismos de razonamiento, en cómo da la vuelta a un tema, cómo lo observa, cómo lo trabaja, cómo lo discute, cómo cambia de opinión, porque es decir, esa movilidad digamos, es algo que caracteriza el pensamiento sí, medieval. Es decir, el diálogo, como está muy sí, presente el diálogo, te encontrás que el autor de repente que sostenía algo a partir de la observación de un colega, de un alumno, modifica sí, algo, modifica sí, una cuestión, sin importar absolutamente nada. Salvo sí, nosotros que estamos viendo a ver qué pensó, si dijo esto, si dijo lo otro. A ver, es decir, esa movilidad era algo también que me resultaba muy, muy interesante. La discusión en las cuestiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, claro, lo que significó ir detrás del tema del tiempo, por ejemplo, sí, y ver primero que se mataban, ¿no es cierto?, por sus argumentos, es decir, había pasión. Este, segundo, que se discutía formalmente y se contraargumentaba, es decir, no se le tenía miedo a la disputa. exacto, Entonces, me parece un valor muy, muy importante realmente, que está presente en la discusión medieval, ¿no? Específicamente. Y ese sí, texto único dio para todo. Ese texto que fue la física, que fue el Timeo para el orden digital, ha dado versiones realmente este, incomparablemente bellas, en las sí, que uno dice, a ver, el tema cosmológico ya está absolutamente out. Bueno, hay muchos elementos que si uno los recoge, entendería mejor lo que significa
el respeto por la naturaleza, el respeto por lo otro que tenemos delante, en fin, hay una cantidad de cuestiones que creo que con Sí, ese trasfondo metafísico y de diferentes metafísicas, exacto. este, dan pie para una revisión en este sentido, ¿no? O sea que es múltiple. Y de todo eso he aprovechado, aun cuando es de un tema que uno dice, bueno, es un tema bastante especial el cosmológico, ¿no? No, pero bueno, realmente a quien se anime lo aliento porque tiene muchos elementos para revisar y para enriquecerse, ¿m? Incluso para enriquecer el pensamiento contemporáneo, ¿no? De eso se trata. Y me parece que esto que dijiste, bueno, obviamente, ¿no? Es interesantísimo, es algo fundamental y sobre todo esto de enriquecer el pensamiento contemporáneo, porque como he dicho también en otras oportunidades, o sea, parece que hay un olvido de este periodo, se sigue saltando con las famosas botas de 7 leguas como si no hubiese pasado nada, y es un espacio tan rico porque estos mal llamados medievales que estaban tan cerca de ese pensamiento griego, que tuvieron a la mano textos que luego se han o perdido o no sabemos dónde están. Y entonces a partir de ellos hicieron como una transformación de ese pensamiento, le dieron una vuelta y lo llevaron a otras instancias y a veces en algunos textos, en algunas tesis, algunas, no todas obviamente, contemporáneas, se olvida ese espacio, se salta ese espacio que mostraría justamente el proceso de pensamiento para llegar a lo que hoy se dice. A mí me ha llamado mucho la atención ver cómo por ahí pensadores como Derrida, más allá de las críticas que se le puedan hacer, Deleuze, Foucault, Lacan mismo, Hannah Arendt, eh, muchos otros y muchas otras, retoman ese pensamiento y revalorizan lo que durante el medioevo se dijo y cómo eso está presente en la actualidad. Vos que te dedicaste bastante a Duns Scoto, ¿no? Ahí también hay una actualidad de su pensamiento que es, no se lo puede obviar. No, no, claro, el tema de la intencionalidad. No podemos entender lo que está diciendo hoy en filosofía sin pasar por lo que significó ese pico de transformación del tardo medioevo, ¿no es cierto? Es decir, la revalorización del sujeto en el acto de conocimiento. Es decir, hay una cantidad de elementos que allí están presentes y que no podemos entender esto sin la mediación de ese periodo oscuro, pero realmente luminoso en cuanto a las Sí. distintas expresiones, a las distintas expresiones, ¿no? Así que yo aliento mucho a que, digamos, hay mucho trabajo por hacer de figuras primarias y de figuras secundarias, porque es decir, uno a través de las figuras primarias va descubriendo un elenco de pensadores que no han salido a la luz, que pueden dar origen a tesis maravillosas y que han sido referentes de estos más conocidos por el mundo contemporáneo. Pero es decir, hay realmente mucho trabajo por hacer en esta área y digamos, creo que a los jóvenes es una propuesta muy interesante de trabajo, ¿m? Y que no se van a aburrir, eso es absolutamente así. Van a No, encontrar versiones según sus propios criterios, ¿no es cierto? El siglo XIV es muy contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Es decir, tal la cual. importancia del individuo, de lo existencial, eso lo encontrás en Ockham, es decir, la visión, como te digo, de toda la valorización de la intencionalidad en el caso de Coto y mil referentes más, ¿no? Lo que significa incluso el realismo tras la versión nominalista, no quedó igual, es decir, también han vuelto este,
sobre lo hecho y lo han recapitalizado, ¿no es cierto? Así que sí, realmente es un espacio de gran riqueza, ¿eh? Y les tenemos que decir que, bueno, como digo, no se van a aburrir seguramente, van a poder progresar en el conocimiento, van a encontrar problemas de absoluta actualidad. Vos has trabajado un autor que es absolutamente, pero original, y por años lo has hecho, y has encontrado todo un tesoro en un autor que no los hubiese conocido, ¿eh? Sí, Por lo menos y en que nuestro ahora, medio. bueno, ahora no, ya hace un tiempo, ¿no? Voy descubriendo esas relaciones, porque, por ejemplo, el texto de Roswitha de Gandersheim apareció en San Emeramo, así que posiblemente otro lo haya leído, y Hildegarda estuvo también en San Emeramo, así que hay ahí algunas conexiones, ¿no? Por trabajar entre estos autores. Y esto que vos decías de tener tiempo para leer en su biografía, eh, o decía en su autobiografía, Otelo comenta cómo él se enoja cuando alguien lo está interrumpiendo, cuando él está leyendo o escribiendo algo, algo que, como bien decías, nosotros ya no tenemos ese tiempo porque nos vienen urgiendo otras cuestiones, esto de 4 papers al año, tantos libros y demás. Y eso es una pérdida muy lamentable, muy grande. O incluso esto que Sí, decías recién, ¿no? Con respecto a las cuestiones del lenguaje, se trabaja con los autores contemporáneos, lo de la intencionalidad. Se trabaja en Husserl o en Merleau-Ponty, pero se olvidan estos autores medievales que enriquecerían muchísimo las indagaciones actuales. Sí, sí, sin dudar, sin dudar. Digamos, encontrás el punto de conexión, es decir, no podemos entender lo que nos pasa hoy si no entendemos el de dónde venimos, ¿eh? Y cómo nacen los problemas, cómo se gestan. Es decir, estamos en soluciones sin haber planteado el problema, en profundidad. Digamos, creo que eso es deuda, eso es deuda. Es decir, estamos como noveles pensadores. Bueno, pero hay siglos de pensamiento, de... ay, se cortó, se cortó. Sí, te escuchamos, Bueno, y Olga. ciertamente, ciertamente digo que no podemos entender lo que nos sucede hoy sin considerar los problemas en su origen, ¿eh? Es decir, el cómo se han gestado, es decir, cuál es la raíz del problema. Estamos atendiendo a formulaciones finales sin los precedentes. Y eso mengua en profundidad, es decir, eso es, digamos, un elemento negativo, ¿no? Que no nos podemos permitir, que no nos podemos permitir. Es decir, en la medida en que recuperemos ese valor de unidad, yo creo que ganamos en profundidad en filosofía. Así que yo creo que el camino va por allí y en tratar de que este tiempo cobre su verdadera fuerza y valor, ¿no? Este tiempo del que nosotras estamos, en el que estamos trabajando con tanto gusto y desde hace tanto tiempo. Y en tu experiencia docente, ¿cómo veías a las y los estudiantes cuando tenían que cursar esta asignatura? O sea, ¿cuál fue tu experiencia? Mira, mi experiencia siempre ha sido positiva, es decir, digamos, yo creo que el trabajo serio atrae de alguna forma, ¿no? Em, y las dificultades se van superando, es decir, nosotros tenemos la dificultad que tenemos que manejar bien el latín o también el griego, de acuerdo a quién sea el autor. Bueno, entonces, ese es un tema. Pero si lo ayudás, si el texto les resulta interesante, bueno, pues se animan y van de a poco ingresando en los grandes problemas, ¿no?
Así que mi experiencia en ese sentido ha sido positivo. Yo he trabajado con chicos que han, ya ahora son investigadores, pero por ejemplo han comenzado haciendo traducciones, ¿eh? La traducción es digamos, un elemento de crecimiento interesante porque te tenés que ajustar a un texto, tenés que comprender al autor, tenés que hacer una interpretación, porque tenés que decirlo lo que está pensando el autor a un público del siglo XXI. No es lo mismo que el público del siglo XIII. Entonces, tenés que permitirte ¿eh? La libertad de expresar aquello que es rígido en un canon un poco más flexible, como para que lo entiendan. ¿Eh? Entonces, digamos, allí tenés todos los elementos, porque es decir, estás no solamente traduciendo, sino que estás también interpretando, trabajando con el autor, comprendiéndolo. Nadie puede hacer una traducción buena si no conoce en profundidad la doctrina, de manera tal que no es meramente técnico, ¿no? Bueno, eso también se entendió finalmente en CONICET y se superó el tema de que la traducción era un trabajo menor. este, y es un Y trabajo inicial muy bueno, es decir, a mí me ha dado buenos resultados. sí, Y yo sé que ahora, por recuerdo, ejemplo, vos estás trabajando con esquivias sí, sí, en Ilegal, claro, estás haciendo traducción, interpretación, reformulando el texto, porque es decir, también van caducando las traducciones, no son eternas, es decir, no, en la medida que los públicos van cambiando, uno tiene que ir repensando el lenguaje, tendiendo el nuevo puente, porque eso es la traducción, un puente entre sí. dos culturas distintas, sin, eh, o no. Sí, tal cual. Por eso somos tres personas trabajando en la lectura del Mirá, Esquivias, más las personas que asisten a los encuentros. Y sí, es todo un trabajo. Yo lo que notaba fue que, no sé qué pasa hoy en la UCA, por ejemplo, ahí en la universidad en la que estás trabajando, cuando quitaron como obligatorias las lenguas clásicas, el estudio de las lenguas clásicas, latín y griego, porque, por ejemplo, en mi caso era una cosa cuando latín y griego eran obligatorias, porque en las clases trabajábamos con los textos bilingües, pero cuando dejaron de ser obligatorias, por más que uno mantuvo ese intento de mostrar, bueno, en latín se dice así, pero lo tradujeron de este modo, veamos las diferencias, no todos los estudiantes estaban en condiciones de seguir ese tipo de aproximación a un texto. claro, pero digamos, en el caso de nuestra facultad, de la Facultad de Filosofía en UCA, el nuevo plan eh, sigue integrando latín y griego y es que si no te estás perdiendo gran Totalmente. cantidad del mapa filosófico. Es decir, quedaste con siglos de cultura. Vos fíjate que Leibniz está escribiendo en latín, Newton escribe. Bueno, a ver, ¿hasta qué siglo llegamos? Nos quedamos con lo último. Y entonces es una gran pérdida, es una gran Sí, pérdida. Entonces sigue siendo los niveles de latín y de griego obligatorios. ¿Eh? muy bien. Eh, no, no, eso no se ha perdido. Con lo cual, si bien ciertamente las tesis, vos ves que los chicos recurren a, digamos, mayoritariamente, recurren a lo contemporáneo, Sí, pero tienen los elementos y los instrumentos para que el que quiera no tenga ningún tipo de problema para sí, hacer una tesis en pensamiento clásico, ¿eh? Que las hay. sí. Sí, porque inclusive en lo contemporáneo hace falta las lenguas clásicas, si no, no se comprenden muchas cosas Claro, totalmente. claro, Sí, sí, claro. sí. Son 17 siglos más 3 son 20 siglos que los eliminamos. Es,
tal Es cual. terrible, es Es un terrible. acto de barbarie eso, es decir, y eso lo tenemos que decir con todas las letras, porque si no nos quedamos, Sí, a mí me ha pasado de tener que evaluar trabajos, por ejemplo, en los que vos te das cuenta, primero, que trabajó sobre 3 o 4 artículos recientes. Segundo, que las fuentes que cita son las fuentes que recitan esos artículos, es decir, sí, no hay un ingreso a una bibliografía más amplia sobre el autor. Entonces, ¿qué podés avanzar si no tenés el conocimiento de la fuente profundo? Vas a estar diciendo lo que dicen que dice. sí, Bueno, eso es un problema. Eso es un sí. problema. Sí, Así que, porque ahí está el problema también de creer, entre comillas, dicho esto, ¿no? ¿A quién le creemos en lo que dice en la argumentación? Y no, claro, no existe ese espacio, como decías al inicio, de la refutación, ¿no? Por claro, eso tan importante lo que se hacía, más allá de las críticas que se le pueden hacer a la escolástica, la lectio, la quaestio, ¿no? Y la disputatio, cuando nos sí, falta ese espacio sí, de claro. escucha, de refutación. Las cuestiones son, yo les digo a los chicos siempre, son divertidas, porque es decir, a ver, examínenlas y vean cómo se están matando en la argumentación, traten de buscar y además ahí descubre el genio uno del autor, Sí, de los autores, porque es decir, las observaciones eran tan totalmente. agudas como las respuestas, ¿o no? Y, Sí, digamos, esa movilidad creo que resulta un capital increíble para, digamos, como enseñanza, ¿verdad? sí, Animarse a que, digamos, nos puedan objetar, que las cosas puedan tener otra arista que no la pensé. ¿Cuántas veces en nuestros cursos frente a una pregunta me te queda pensando y bueno, mira, eso no lo pensé, pero podría darse y surge un trabajo de una pregunta inteligente, surge un trabajo. Este, y digamos, yo nunca tuve problema de decir, miren, esto lo tengo que pensar porque no lo había pensado, obvio, eh, esto puede tener esta respuesta probable, pero de la que no me siento totalmente segura. En seguro. fin, ese tipo de cosas, yo creo que es lo lindo precisamente de lo que uno va aprendiendo con sus alumnos también, ¿no? Sí, Que, sí, 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 yo pienso que el espacio del aula, como estás diciendo, es fundamental porque aparecen esos cuestionamientos que no siempre uno se ha planteado o no se los ha planteado desde ese lugar, ¿no? exacto, Sí, sí, exacto, claro, porque esa es la vitalidad que trae hoy, la plataforma de la que parten hoy. Estás hablando y ellos están, en tal lugar, y porque están con la inteligencia artificial usándola y capitalizándola a mí me parece, todo me parece bien en ese sentido, es decir, sí, este, sí, digamos, remarco el hecho de que se detengan en algún momento, ¿no? Porque es decir, exacto. ese movilismo los lleva Sí, también a ser superficiales en muchos casos. Bueno, es decir, la filosofía, si algo nos enseña, es que hay que sentarse, hay que tener tiempo para sentarse, hay que meditar, hay que darle vueltas al problema y bueno, y después hablar. Ellos hablan muy tal cual. espontáneamente, ¿o no? Absolutamente, Olga. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Bueno, Yo te agradezco con el alma. Sabes cuánto te aprecio, cuánto admiro todo tu trabajo y estoy muy feliz de que hayas aceptado este encuentro, todo lo que hemos conversado, que me parece que viene muy, muy bien para conocernos entre nosotros, como decimos en la presentación de este proyecto y también para que los estudiantes escuchen y nos escuchen desde un lugar diferente. Así que estos minutos te los dejo para que comentes aquello que te has quedado con ganas, que ahora estás pensando, uy, también me gustaría haber compartido esto o esto otro, así que
estos minutos todos para vos, juntos con los otros, obvio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, vuelvo a repetirte. Y el mensaje para quienes están en dudas, a ver, me animo con la filosofía, anímense, anímense, que es un camino realmente de grandes satisfacciones. Y no se preocupen tanto, porque digo, si uno es bueno en un área, el trabajo no va a faltar. No, Y le puede faltar a un médico, le puede faltar, hoy por hoy es así, de manera tal que las humanidades son todo un desafío, pero un desafío que deja una gran riqueza, ¿eh? Y le permite a uno conquistar muchas cosas, es decir, iniciar ese camino de felicidad personal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos, es decir, con nuestras sonrisas, incitar a nuestros chicos, ¿no? Que se animen y que lo planteen como una alternativa profesional seria. Muchísimas gracias. al contrario, Olga, mil gracias a vos, un abrazo gigante, gigante, gigante. Y bueno, nos vamos viendo y vamos conversando, continuamos conversando estas cuestiones. Gracias, Bueno, con querida todo Olga, gusto y gracias. nos reencontramos en cualquier momento por distintas actividades que nos congregan. Un gran abrazo. Muchísimas gracias.